Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio del trimestre del amor y la justicia de Dios y por la lección 6, programada para el sábado 8 de febrero, el amor de Dios por la justicia. Mas alabes en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Jeremías 9:24. Leemos en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 18 del 10 al 12, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por ellas Jehová tu Dios echa las naciones delante de ti. Vemos aquí una lista de prácticas idolátricas y espiritistas que eran usuales en las naciones paganas, en la tierra de Canaán. Encabeza la lista que ellos practicaban el pasar a sus hijos por el fuego. La historia comenta que cuando un hijo era pasado por encima de los altares encendidos en llamas y no se quemaba, se interpretaba como una persona que recibiría dones y beneficios. Pero cuando lamentablemente se quemaba, se interpretaba que la ira de los dioses debía de ser aplacada con la muerte de dicho hijo. Los sacrificios humanos encabezaban la lista de abominaciones supremas del culto pagano e idolátrico. En el Salmo 106, 36 al 38 dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios, derramaron sangre inocente, y la tierra fue contaminada con su sangre. El pueblo de Israel cayó en esta práctica abominable, prohibida por la Torá en Levítico 18:21, y en los tiempos del rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, él oficializó estos sacrificios humanos de niños en el culto a los dioses Quemos y Moloc. Primer libro de Reyes 11:7. Deuteronomio 32:17 explica: ofrecieron sacrificio a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, nuevos dioses venidos de cerca que ni sus padres conocieron. La apostasía de Israel es una advertencia para el Israel actual y moderno. Pablo amonestó a los corintios contra las prácticas idolátricas y espiritistas en primera de Corintios 10, 20, 21. Antes os digo que lo que los paganos o gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. No podéis haceros partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la de los demonios. La primera religión del paganismo era la astrología, pero ellos luego extendieron la deificación de sus dioses a diversas representaciones. La idolatría reemplazó el culto al Dios verdadero por un culto falso y destruyó una relación única entre Dios y ellos. Esta práctica viola el primero y el segundo mandamiento del Decálogo, Éxodo 20 del 3 al 6. Cuando lo practicó el pueblo de Dios, los profetas lo denunciaron como una idolatría y adulterio espiritual. Jeremías 3 del 6 al 9, Ezequiel 16 del 15 al 19. Estas prácticas denigran al hombre, pero el que adora al Dios verdadero es transformado a su imagen y avanza de gloria en gloria, 2 Corintios 3:18. Las prácticas idolátricas abominables indicaban el tipo de dioses que ellos adoraban, pero también resaltan el carácter del Dios verdadero como totalmente opuesto al de Satanás y de sus demonios, ya que Dios no se deleita de la injusticia, se preocupa por los que sufren y por los que son oprimidos. Por estas abominaciones, Dios expulsó a los cananeos de sus tierras y las entregó a Israel.
pero por las abominaciones modernas y actuales que se cometen en el mundo, Dios pondrá fin al pecado muy pronto y a los pecadores para siempre, y nunca brotará de nuevo la injusticia. Estudiaremos 3 temas relacionados con el amor y la justicia de Dios. Número 1. El amor y la justicia van de la mano. Número 2. La justicia exige constancia. Y número 3. La justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el amor y la justicia van de la mano. Salmo 33, versículo 5 dice: Dios ama la justicia y el juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La justicia de Dios tiene 3 objetivos. Número 1, resolver el problema del pecado, ponerle fin, para que no vuelva a aparecer. 2, revelar el carácter de Dios realmente es amor y justicia, y que coexisten ambas cualidades en los súbditos de su reino. Y número 3, revelar a Satanás como mentiroso y falso, y que su conducta no es digna de confianza de ningún ser. La Biblia presenta que Dios es amor y justicia. En Él son inseparables. El amor verdadero exige justicia y la verdadera justicia solo puede ser impartida por la base del amor. Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. La justicia social estaba contemplada en las leyes divinas y eran el modelo para la sociedad humana. En el mundo en donde se atienden las necesidades básicas, las personas prosperan y la paz reina. Ponemos como ejemplo las leyes sabáticas que prescribían el reposo equitativo para esclavos, extranjeros y para los animales aún. Cada 7 años en el año sabático se cancelaban deudas y los esclavos eran libres. Y en el año del jubileo, después de 7 años sabáticos, las propiedades eran devueltas a sus dueños originales. Se cancelaban las deudas y los prisioneros y esclavos eran libres. Esto daba igualdad de oportunidades para que todos tuvieran un nuevo comienzo al siguiente año después del jubileo. La infidelidad de Israel se manifestaba en las transacciones comerciales engañosas, la opresión a los pobres y viudas y sectores vulnerables. Eran denunciadas por los profetas como un adulterio espiritual, como una idolatría e injusticia. El Señor mandaba sus mensajes con el fin de que ellos se volvieran de la maldad y se arrepintieran, pero también ellos anunciaban que la justicia iba acompañada de juicios retributivos contra los malhechores. Y todo esto ensalzaba el carácter de Dios, porque a diferencia de los seres humanos y de los gobiernos temporales que se caracterizan por la corrupción y el abuso y por medidas injustas para beneficiar a sus representantes en perjuicio de los demás, Dios no actúa de esa manera. Dios se agrada de hacer justicia y ama la misericordia y que andemos humildemente delante de Él. Miqueas 6:8. Si obedecemos sus leyes, contribuiremos a que su voluntad sea hecha con sus principios de su reino en este mundo caído. Dios sabe lo mejor para todos y quiere lo mejor para todos y trabaja de continuo para lograrlo. Deuteronomio 32, verso 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad hay en él, es justo y recto. Salmo 92:15, para anunciar que Jehová es fortaleza, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios es luz, en él no hay tinieblas, no tienta ni puede ser tentado de nadie. Santiago 1:13. En sus juicios es justo,
Salmo 7:11. No se complace en la maldad, Salmo 5:4. Nunca pide al ser humano algo que él no estuvo dispuesto o esté dispuesto a hacer. En su excelencia de carácter, él ama la justicia y nos pide a nosotros seguir su ejemplo. Puede librarnos de la esclavitud del pecado, sacarnos del lodo de la inmundicia del mal, elevarnos a la esfera de la perfección de nuestra creación original. Y de esa manera Dios nos prepara para ser los súbditos de su eterno reino de justicia y de gloria. Continuamos con la justicia, exige constancia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se presenta que Dios es inmutable. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto los hijos de Jacob no han sido consumidos. Leemos también en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Los versículos hablan de su inmutabilidad moral porque Dios no cambia su punto de vista sobre el pecado y sus consecuencias, ni es indulgente ni transige con él, ni con la injusticia, pero es misericordioso, longánime, compasivo, y por esa razón sus propósitos para su pueblo permanecen sin alteración. Leemos de nuevo Malaquías 3:6-7, yo Jehová no cambio, por eso ustedes, oh casa de Israel, no han sido consumidos desde los días de vuestros padres. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Si se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Reina Valera contemporánea. Santiago 1:17 presenta a Dios en su paternidad como creador de todo lo que existe, habitando en luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. De él proviene toda buena dádiva y don perfecto. Él es el origen de los bienes morales y físicos, y los imparte desde lo alto de su providencia a cristianos y aún a aquellos que no lo son. Dios no cambia ni de disposición, ni de ánimo, ni de propósitos. Su anhelo es siempre salvar. No altera sus designios redentores para quienes le buscan como refugio y protección. En la Biblia se compara a Dios con la luz y a Satanás con las tinieblas, 2 Corintios 6:14-15. Dios es la fuente del bien y no del mal. Es condescendiente al entrar en una relación de pacto con los seres humanos imperfectos e inconstantes y sujetos a error. Si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. 2 Timoteo 2:13. Por lo cual, queriendo Dios mostrar aún más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6:17-18. En Tito 1:2 dice que Dios, que no miente, ha prometido darnos la vida eterna. Ese mismo Dios que se entregó en Cristo Jesús como sustituto nuestro y pagó la deuda de nuestros pecados para darnos salvación, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Ha dado pruebas indubitables. Y aunque nosotros veamos que en nuestro proceso de pruebas en este mundo, la corriente pretenda arrastrarnos y destruirnos, debemos de confiar y creer en sus promesas de que todas las cosas ayudan para bien a los que a Dios aman, conforme a sus propósitos nobles. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ya que Él tiene propósitos para nuestro beneficio presente y eterno. Continuamos con la justicia amorosa, tiene en cuenta el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento se usa en las traducciones de la Biblia para designar el comportamiento humano
así como las actitudes divinas que son de naturaleza distinta y se expresan con palabras diferentes en los idiomas originales. El carácter de Dios es inmutable, pero el del hombre es inconstante y sujeto a equivocación. Por lo tanto, cuando se aplica la palabra arrepentimiento a Dios, no es de la misma manera como se le aplica al ser humano. Hablando del hombre, el arrepentimiento genuino para la salvación se describe en términos del hebreo techuvá y en el verbo griego metaneo y sustantivo metanoia, que implican un cambio de mente, dolor, abandono total del pecado y un retorno sincero a Dios. Pero el arrepentimiento divino expresa a través de la palabra hebrea nahan y la griega metamelomai, que no sugieren ningún cambio intrínseco en la mentalidad de Dios. En él no hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1:17, sino es en su cambio de actitud hacia las criaturas motivado por un cambio radical en el comportamiento humano, que puede impedir una promesa divina en cumplimiento o un castigo en aplicación. Esto destaca que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales y explica que un cambio de actitud en el pueblo hace posible que Dios modifique su acción hacia ellos. Por lo tanto, no es un cambio de mentalidad, sino un cambio de tratamiento divino, debido al comportamiento modificado de los pueblos. Lo anterior nos lleva a la siguiente pregunta: ¿en qué sentido puede Dios arrepentirse? Nuevamente, recalcamos que el carácter de Dios es inmutable, totalmente diferente del hombre. El hombre en su estado puede arrepentirse de algún error cometido, pero esto dista mucho de ser así en la esfera divina. Salmo 147:5. Grande es nuestro Dios y su poder y su entendimiento es infinito. Dios es sabio por excelencia. Isaías 46:10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. La razón es que Dios es infalible, nunca toma una decisión errada. Dios no transige con el mal, Él es veraz, no miente. Si pronuncia una promesa o un juicio retributivo, su forma de arrepentirse es diferente a la del hombre. En Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Primero de Samuel 15:29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí se indica claramente que Dios siempre cumple sus promesas, y aunque cambie de rumbo en su respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hará de acuerdo con su amor, bondad, justicia y misericordia. ¿Cómo entendemos entonces los siguientes versículos? Éxodo 32:14. Jehová se arrepintió del mal que había pensado hacer a su pueblo. Jeremías 18, del 7 al 11. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si ellos se convierten de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré del reino, de la gente, para edificar y plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Jonás capítulo 4, versos 1 y 2. Pero esto desagradó a Jonás en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no es esto lo que yo pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estos versículos recalcan, número uno, que Dios
se arrepiente en el sentido de que no lleva a cabo el juicio anunciado contra quienes hagan lo malo, debido a su reforma y abandono del mal. Esto ocurrió con Israel y con los paganos también. 2. Que Dios en su justicia no está obligado a cumplir las bendiciones pactuales en el pueblo que es infiel al pacto. 3. Que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada de quien le teme y hace justicia. Hechos 10, 34-35. 4. Que los propósitos de Dios se prevalecen finalmente por las bondades de su plan de redención a pesar del fracaso de una u otras personas. El plan no cambia, pero la manera en que se cumple puede modificarse, porque el hombre puede cambiar. La oscilante voluntad humana es el factor débil e inestable en la profecía condicional. Y 5. Dios constituye planes para paz de su pueblo, bajo una sólida base de esperanza para el futuro. Jeremías 29:11. Deuteronomio 7:9 dice: Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman por 1000 generaciones. Y Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 105. Dios da sus beneficios universales, no hace acepción de personas, desciende su sol y su lluvia sobre buenos y malos. Mateo 5:44. Jesús lo explica en el Sermón de la Montaña y lo pone en contraste con el amor humano e imperfecto que solo se concede a quienes nos aman, y destaca el amor perfecto de Dios que se extiende a quienes le odian y se declaran enemigos suyos. Su amor es completo y por lo tanto perfecto, y supera todas las expectativas humanas. El eterno Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, habitó entre nosotros. Juan 1:1 y 14. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Jesús se encarna, vivió entre los hombres, estuvo sujeto a las limitantes humanas. Se identificó con nuestras flaquezas y dolor. Sufrió las limitantes del ser humano. Se identificó con las flaquezas y sufrimientos. Sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y la ira de Satanás, para salvarnos de la ira de Dios, que debía caer sobre el culpable impenitente, pero cayó sobre él y en la cruz, y experimentó la separación de Dios, que trae consigo la muerte segunda y eterna. Resucitó al tercer día victorioso y vive para siempre. Todo esto demuestra que la justicia de Dios nunca dejó de realizarse, sino que se redirigió hacia su Hijo, Jesucristo. A través de este recurso, Dios no dejó de ser nunca amor y justicia al mismo tiempo, porque mientras Jesús sufría injustamente, Él estaba reconciliando al mundo con Dios. 2 Corintios 5:19. Pero esto no se detuvo allí. Dios mira al pecador en Cristo, le promueve perdón y salvación y una vida nueva, y lo adopta como su hijo suyo. Somos un espectáculo para el universo. Todos nos observan cómo se lleva a cabo nuestra transformación. El plan de salvación demuestra en la cruz que Dios es amor y justicia. Al mismo tiempo, se completa la transformación de ser degradados en seres perfectos. Dios nos conceda que tú y yo seamos una prueba de ese poder regenerador divino que Dios hace en nosotros y por nosotros. Es algo que Jesús hace a través de su gracia, y podemos tener el poder divino y su carácter a medida que nos asemejemos más y más a Él. Con irreverencia y gratitud
Aferrémonos a Dios y su plan de salvación en Cristo. Tú vuélvete a tu Dios y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Oseas 12:6. Dios hará realidad finalmente la justicia perfecta cuando después del milenio destruya a Satanás y a los ángeles caídos, al pecado y a los pecadores, y purifique la tierra y cree un nuevo cielo y una nueva tierra donde morará la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Y en la eternidad los redimidos cantarán: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:3 y 4. Y finalizamos leyendo a Isaías 25:1. Proclama: Tú, Señor, eres mi Dios, yo te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos siempre han sido verdaderos y firmes. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley era enemiga de la paz. Pero Cristo mostró que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no existe sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. Por su vida y muerte, Cristo mostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado puede ser perdonado y que la ley justa puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. La gracia de Cristo, la ley de Dios son inseparables. En Jesús la misericordia y la verdad se encontraron. Presentó ante el mundo lo que la humanidad podía llegar a ser cuando se uniera por la fe con la divinidad. El unigénito Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre y estableció su cruz entre la tierra y el cielo. Mediante la cruz el hombre es atraído a Dios y Dios al hombre. La justicia se inclina desde su puesto elevado y sublime, y las huestes celestiales, los ejércitos de la santidad, se acercaron a la cruz, e inclinándose con reverencia, pues en la cruz se satisfizo la justicia. Mensajes Selectos, tomo 1, 409, 410. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. Sin embargo, en esta época nuestra, cuando hombres y mujeres tienen tanta oportunidad de familiarizarse con la ley divina, según se revela en la Santa Biblia, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción las ciudades impías donde reinan la violencia y el crimen. Se están acercando rápido el momento en que acabará la tolerancia de Dios hacia aquellos que persisten en la desobediencia. La tolerancia de Dios ha sido muy grande, tan grande, que cuando consideramos el continuo desprecio manifiesto a sus santos mandamientos, nos asombramos. El Omnipotente ha ejercido un poder restrictivo sobre sus propios atributos, pero se revelará ciertamente para castigar al impío, que con su astucia desafía las justas exigencias de Dios en el Decálogo. Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero llega al punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se manifiestan con seguridad sus juicios. El Señor soporta durante un tiempo a los hombres y las ciudades y envía misericordiosas amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad será raído por el efecto de la misericordia hacia sí mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, ser influenciados de su conducta.
Profetas y Reyes 205-206. Dios advierte siempre a los hombres que los juicios iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandatos, escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé se le dirigieron estas palabras: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Y Noé obedeció y se salvó. Los ángeles llegaron con un mensaje a Lot: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis 7:1 y 19:14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos sobre la destrucción de Jerusalén y huyeron de la ciudad y escaparon de la destrucción. Así también hemos sido amonestados acerca de la segunda venida de Cristo. Y de la destrucción que ha de sobrevenir sobre el mundo. Y los que prestan atención a las advertencias se salvarán. El deseado de toda la gente es 588. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final, abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor divino. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, 253. En esta vida debemos de arrostrar terribles pruebas y hacer costosos sacrificios, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación y tan poco sufrimiento por Jesús que la cruz está casi totalmente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos triunfantes con Él en su trono. Mientras prefiramos la senda fácil de la complacencia propia y nos asusta la abnegación, no se afirmará nuestra fe, ni podremos conocer la paz que resulta de una victoria consciente. Los más encumbrados de la hueste redimida que se encuentran delante del trono de Dios y del Cordero vestidos de blanco conocerán el conflicto de la victoria, porque habrán pasado la gran tribulación. Aquellos que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñar sus fuerzas en este conflicto no sabrán cómo escapar en aquel día, cuando la angustia acongojará toda alma, cuando si Noé, Job y Daniel estuvieran en la tierra, no salvarían ni hijo ni hija, porque únicamente por su justicia librarían su propia vida. Testimonios Selectos, tomo 1, 187. Los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres representan el tiempo como algo muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha alargado más de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años debido a nuestra insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Dios, su pueblo no debe de añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su pueblo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. Eventos de los últimos días, página 36. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia del Señor.